Cuando algo sucede en Hollywood, cuando algo sucede en el mundo de los actores y actrices de Hollywood, la resonancia es espectacular. Una Y hace cachetada al mundo. Claro, claro, bueno, bien ahí, Chan. bien ahí. Claro, ya tuvimos el ejemplo cuando el otro día Will Smith le da semejante bofetada a Chris Rock en plena entrega de los Oscars. También fue motivo de llamadito de atención hace unos días atrás cuando Bruce Willis anuncia que se retira de la actuación por sufrir de afasia. Y nos sonó esta palabra como nueva. ¿Qué es exactamente esto? ¿A quiénes les aparece esto? Vamos a consultárselo a la licenciada en fonoaudiología Andrea Fernández, que ya está con nosotros vía Zoom. ¿Cómo va, Andrea? Buen día. Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Bien, Un gusto bien. estar con ustedes. Igualmente, gracias por recibirnos ahí en tu casa. Es como que nos metemos un ratito a tu casa. Andrea, ¿qué es afasia o la afasia? En realidad la afasia es una enfermedad que te impide la comunicación, si lo hablamos así en algo bien global. Sí. Esa comunicación puede ser la verbal, la escrita, y en las dos áreas, en la comprensiva y en la expresiva. O sea, tenemos un paciente que si yo le hago preguntas o le pido consignas básicas, quizás no entiende lo que le diga, Ajá. o entiende lo que le digo y no lo puede reproducir en forma de comunicación, tanto a nivel oral como a nivel escrito. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando se habla de afasia? Cuando se habla de afasia hay que preguntar ¿por qué la afasia? Claro. Y la afasia se puede producir repentinamente por un incidente cerebrovascular, se le llama injuria cerebral, puede ser un ACV, el ACV puede ser isquémico o hemorrágico, o sea, hay un problema en un vaso, el vaso se tapó y en el tejido nervioso cercano queda sin oxígeno. Entonces, depende de qué área se afecte el cerebro. Sabemos que en el cerebro están guardados todos los controles del habla, los controles motores, de la comida, de la respiración, de la deglución. Todo está en el cerebro. Entonces, de acuerdo a esa injuria cerebral, qué área del cerebro afecte, es el signo que nosotros vamos a tener con esta patología que se llama afasia. Andrea, he sabido que Bruce Willis, para poner este ejemplo, ¿no? Muchas veces no quería un doble de riesgo, sino que él mismo se exponía a alguno que otro golpe, una situación así complicada, que quizá le generaron algún trauma. ¿Puede ser eso el origen de que ahora se hable de afasia en él? En realidad las afasias tienen, como les decía recién, hay una injuria en el cerebro, pasó algo, que puede ser un accidente cerebrovascular, puede haber un tumor, puede haber un traumatismo de cráneo grave que provoque inmediatamente esta falta de la comprensión o la expresión del lenguaje. Pero habría que ver qué es lo que tiene él. Obviamente no conocemos el caso, lo estamos hablando en general, sí, a la distancia, pero hay que buscar a la distancia, hay que buscar qué fue lo que lo provocó. Porque es como si yo te dijera, tiene un yeso en el pie. Claro, bueno, pero claro. ¿por qué tiene yeso? Claro. Es una consecuencia de, entonces es mucho más grave de lo que uno cree. Te iba a preguntar qué siente la persona, pero digo, en definitiva, sí o sí, la causa es esto que contás previo. O una tiene que haber una o un injuria, tumor. tiene que haber pasado algo en el cerebro que hace que estas áreas, nosotros tenemos el área del habla, el área motriz en el cerebro, entonces tiene que haber pasado algo en el cerebro que tocó algún área que hace que el paciente lo muestre desde los signos clínicos en forma de afasia. ¿Es recuperable en algún punto la afasia, digo, o en qué casos podría llegar a recuperarse? Mira, yo he hecho muchos años neurorehabilitación, he trabajado en centros de rehabilitación muy importantes, inclusive en el Hospital Central, y los pacientes se recuperan bastante bien, pero depende del grado de la lesión, del tamaño de la lesión y cuánto afectó esa injuria cerebral a esa área del habla. Siempre tratamos de refuncionalizar en el paciente todo lo más que se pueda, pero dependiendo de esto, del grado de la lesión, del lugar de la lesión y del tiempo en que se diagnostica la patología también. ¿Y la edad del paciente es importante, Andrea? Mira, se pueden dar ACV, yo he tenido accidentes cerebrovasculares en gente muy joven, también puede ocasionar un tumor en el cerebro, tumores que van creciendo lentamente, entonces los signos no son tan impactantes como en un ACV. Claro. En el ACV lo primero que se ve
es si hay asimetría en la cara, si el paciente puede hablar, el adormecimiento de la mano, el paciente siente como que la lengua está como más pesada. Sí. Pero hay otras formas de ver la fascia, que es cuando hay algún tumor en el cerebro y esto va creciendo en forma lenta y van apareciendo como muy puntualmente los signos. Y es muy impactante porque es como volver a aprender a leer y escribir muchas veces en personas grandes y uno dice, no puedo creer que tenés que arrancar de cero. Bueno, vos lo vas a explicar mejor que yo, realmente en los ejercicios, en la constancia, volver a agarrar un diario y ver a una persona adulta sin poder pronunciar siquiera una palabra, ¿no? Es precioso ver las caras de los pacientes cuando pueden decir la palabra mamá o agua. Eso a mí me genera una emoción enorme. O cuando pueden escribir su nombre, vos decís, pero ¿cómo? Una persona grande que ya adquirió todo esto. También es muy importante el nivel cultural, porque cuando has leído mucho, cuando has tenido un nivel de educación un poquito más elevado, también nos ayuda mucho más al momento de la rehabilitación. Pero sí, en realidad hay que ver, siempre hay que hacer un muy buen diagnóstico. El paciente neurológico tiene que ser tratado por un equipo multidisciplinario, donde la cabeza siempre es el neurólogo, porque es el médico tratante. Sí. Entonces nosotros, los rehabilitadores, acompañamos al proceso del paciente desde cada área, poniendo nuestra forma de trabajo y siempre complementándonos entre nosotros. Andrea, entonces, ¿de acuerdo? Sí. ¿La fascia va acompañada también de algún problema, de alguna dificultad motriz o solamente es a nivel, como explicabas, de comunicación y de expresión? Mira, he tenido muchos pacientes que han tenido afasias de acuerdo a lo que les decía hace un ratito del lugar de la lesión y del tamaño, donde solamente ha habido problemas en el habla y sobre todo en la comprensión. Por lo general los pacientes cursan estas afasias con una hemiplegia de alguno de los dos lados del cuerpo, cuando es por una ACV en la mayoría de los casos, pero como siempre decimos, cada paciente es un mundo. Y cada cerebro es un mundo. Así que, pero en la generalidad es más o menos esto. Y en realidad cuando uno va a trabajar con un paciente con algún trastorno como la fascia, siempre hay que pensar que hay que trabajar también con la familia. La familia es un punto y un puntal muy importante al momento de trabajar con los pacientes. Se trabaja en forma interdisciplinaria y hay que hacer un muy buen diagnóstico para no perder tiempo en el camino. Claro. Porque todo este tipo de patologías tienen lo que se llaman los meses de oro, que son los primeros 6 meses de rehabilitación, que es donde vos conseguís absolutamente todo. Por eso hay que hacer un buen abordaje desde un buen diagnóstico. Qué interesante esto que estás diciendo. Y por ahí con esto cierro, menos de mi parte, la cuestión lúdica. Me parece importante también, Andrea, el tema de cómo uno con el paciente trabaja a través del canto muchas veces, a través de la cuestión más del juego, ¿no? Digo, es una manera importante, también es una de las maneras para empezar a adquirir los conocimientos que se perdieron, ¿no? Sí, tal cual. Todos los recursos para trabajar con un paciente y volver a reconectarlo, porque pensar que esto es como si vos tuvieras una biblioteca súper ordenada, de repente viene un temblor, te tiró la biblioteca, entonces hay que empezar a acomodar los libros por sección. Entonces, de acuerdo también a lo que te va dando el paciente, uno explora mucho los gustos del paciente. Por ejemplo, yo tengo un paciente ahora que es mecánico, entonces voy abordando un poco sobre esa tarea y es como que lo conecto mejor. Entonces se van trazando redes neuronales de trabajo donde la zona que está afectada pueda ser suplida por el tejido que está en las cercanías de la lesión. Andrea, qué interesante charlar con vos de este tema. Gracias. Te mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes, chicos. Un beso grandote. Chao, Andrea. Andrea Fernández, fonoaudióloga. Un gustazo, como siempre. Una genial.